Miles de muertos, miles de presos y una constante que se repite en Oriente Medio. Un país secuestrado por su propio Estado. Quédate, te vamos a contar qué está pasando en Irán y por qué te importa, aunque vivas en Latinoamérica. Para comprender el Irán actual hay que volver a 1979. La revolución islámica derribó al Shah en un entorno de autoritarismo y persecución a los opositores. Entonces se fundó la República Islámica, de mal en peor. El poder real no quedó en manos de un presidente ni de un parlamento, sino concentrado en una figura religiosa, la del líder supremo. Hoy, el ayatolá Ali Khamenei. Y su brazo represivo, los guardianes de la revolución. Irán no opera como un Estado normal con instituciones que se controlan entre sí. No. Opera como un régimen de seguridad con una fachada institucional. En paralelo, el régimen desarrolló un programa nuclear civil, es decir, energía, progreso, medicina, ya sabes, el repertorio habitual. El problema no es la existencia de científicos, desde luego, sino la construcción de capacidades nucleares que acercan a Irán a un umbral estratégicamente peligroso en términos militares. Así es que las sanciones económicas externas aceleraron el conflicto interno porque cuando el bolsillo aprieta, la propaganda atribuye los problemas al enemigo y habla de resistencia y soberanía. La narrativa sirve como herramienta de control social. Ese trasfondo es lo que ayuda a explicar la ola de protestas desde 2022 tras la muerte de Masha Amini, una chica de solo 22 años que fue apresada por llevar mal puesto el hijab. Mal puesto, ni siquiera es que no lo usaba. Una sociedad joven, conectada y crítica chocó con un Estado que pretende regular cuerpos, costumbres, pensamiento. La respuesta a las protestas actuales fue la que se esperaba: represión, juicios sin garantía y miles de muertos. Por supuesto, también el corte de servicio de Internet para evitar que todo se sepa. ¿Por qué debe importarte esto? Porque Irán lleva años construyendo presencia extraterritorial mediante alianzas, redes, tecnología, con un foco especial en Venezuela y en Cuba. En Venezuela esa huella incluye cooperación militar y un programa de drones de origen iraní. En Cuba la relación funciona como afinidad política y como plataforma logística y diplomática. Además, está la triple frontera, ese triángulo poroso entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde persiste desde hace décadas la sospecha de que hay redes de financiamiento y apoyo que están vinculadas a Hezbollah y a intereses iraníes. Es decir, un ecosistema donde el crimen organizado y la ideología se dan la mano. La captura de Nicolás Maduro lo sacude todo y obliga a recalcular la proyección iraní en la región, porque el escrutinio internacional pone en riesgo las cadenas de suministro y los acuerdos que antes sucedían en lo oscurito. En síntesis, lo que está pasando en Irán no debe ser visto solo como una crisis interna. Se trata de un modelo de poder que combina religión, militarización, control narrativo y proyección externa. Y por otro lado, nada menor, está la sociedad exhausta por la crisis económica, las restricciones, la represión. Una sociedad que pese a ese hartazgo y a ese cansancio y al costo que eso implica, vuelve una y otra vez a las calles para reclamar lo más elemental, lo más universal y lo más temido por cualquier dictadura: la libertad. Tocamos estos temas desde el Adam Smith Center for Economic Freedom, porque entendemos cabalmente que la libertad de las personas es el ingrediente clave para su desarrollo, para la prosperidad y para el crecimiento más profundo de las naciones. Por eso, cuando un actor global como Irán se comporta de la manera que se comporta, presiona a su población de la manera en la que la presiona, la la golpea, la apresa, la asesina. Ese es el momento en el que llega la oportunidad de poner la lupa sobre este asunto. Hoy vamos a conversar con Joseph Haig, quien es un analista político especializado en Medio Oriente y nos ayudará a comprender esto. Joseph, muchas gracias por esta conversación. Gusto saludarlo, gracias por su invitación. A ver,
Antes que nada, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el origen de estas protestas? Muchos lo ubican en el año 2022 cuando apresaron a esta joven que no llevaba bien puesto su velo, la policía moral la apresó y, bueno, murió en manos de la policía. Así Muchos es. ubican esto en ese momento, pero en realidad hay un génesis muy anterior, ¿verdad? Mira, el génesis de Irán empezó en el 1979, cuando llegó el Ayatollah Khomeini del exilio a Teherán. Al pisar territorio iraní, su primera promesa fue el inicio de la revolución islámica, con una frase que mucha gente ignora, no muy pocos la entienden, cuando él dice: no terminará la revolución islámica hasta que todo el mundo diga al-Shahada. Al-Shahada, que es la palabra en árabe, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eso significa para ellos o para la revolución islámica que toda la gente a donde está la revolución islámica ha dicho la Shahada y ha adoptado al Islam como religión. Entonces, la meta del Khomeini era islamizar al mundo. Este fue su primer discurso. El descontento, digo, había una furia, estaban contentos los iraníes, qué van a hacer y todo, pero duró eso 2 años nada más, porque a los 2 años se empezó a derrumbar la economía, porque claro, un país de producción petrolera aquel tiempo de 3 millones de barriles al día, y con las sanciones que empezó con la revolución islámica, con el mal manejo de las refinerías, etcétera, vamos a sumarlo todo eso, duró 2 años hasta que empezó Irán a sentir el golpe del descontento popular y de la baja económica que tuvieron. Pero con mano de hierro, con una policía brutal, con la guerra de Irak-Irán que duró unos años, todo eso arrancó. Llegó a un momento dado un tal clérigo que se llama Hashemi Rafsanjani, que se supone que era moderado, pero los clérigos como él, que son de línea muy conservadora, no quisieron apoyar, tampoco lo dejaron en el poder a un momento que pueda cooperar con el occidente. Luego llegó Ahmadinejad, que fue tan radical con sus discursos, y fue ahí cuando empezó el discurso o la negociación de los temas nucleares. Entonces, el descontento popular viene acumulando tiempo. Durante la época del señor Obama, no me recuerdo bien qué año, pero hubo un levantamiento y había una muchacha que su rostro apareció en todos los medios internacionales con una bala en la cara y sangrando, y la dejaron sangrar hasta morir. Pero aquel tiempo nadie apoyó al pueblo iraní, y empezando con el presidente Obama, que no quiso, en su discurso dijo que no intervenimos en los asuntos interiores de otros países. El primer ministro del Reino Unido dijo algo de lo mismo. Los europeos quedaron callados y se cayó el apagón. Y luego, en el 2022, el asesinato o la muerte, como la quieren llamar, de Mahsa Amini, la muchacha que ni siquiera es persa, no es kurda, es musulmana, pero no es tan religiosa, y por una aparición con el velo un poco que se veía el cabello, la arrestaron y murió a manos de la policía. Pero tampoco hubo un levantamiento al punto de que la gente bajaron con esta magnitud a la calle, y cuando lo hicieron tampoco hubo apoyo. Claro. Esta vez es diferente. ¿Por qué esta vez es diferente? A ver, Porque no empezó por una cuestión religiosa, sino por un descontento económico. El 28 de diciembre fueron los comerciantes que empezaron primero a cerrar sus tiendas, a manifestar la devaluación de la moneda y la inflación. Claro, y la inflación, a este momento la inflación era hiperinflación, porque llegó a un momento que está el cambio del rial iraní a 0.40 con 24, creo,
por cada dólar y esto afectó mucho a la población Ok, y empezaron a sentir el descontento luego los estudiantes en las universidades y luego esto destapó todos los otros descontentos sociales, económicos juntos. muy bien. Hasta aquí una síntesis, digamos, pero Sí, es preciso anclarnos un poquito en esto último que acaba de decir. así es. A ver, ¿cuáles son los orígenes de este malestar económico? Irán ha enriquecido uranio al 60%. Los acuerdos Sí. internacionales para uso civil del uranio de la energía No necesito. hablan del 3.7% y estos son los estándares. Irán 5% está bien, pero máximo, digamos. 60% no. Pero Irán ha enriquecido uranio al 60%. No solo eso, Irán ha participado, ha denunciado a la Argentina, ha ordenado la captura de algunos de sus exfuncionarios en dos atentados terroristas Del en 91. 1992 y 1994. Irán ha recrudecido su tensión y su beligerancia con Israel. Esto ha hecho que otros países pongan algunas sanciones de orden económico sobre Irán, lo que ha ejercido cierta presión sobre el régimen y en consecuencia este escenario económico que usted plantea. Pero este escenario económico sucede con una población cada vez más joven. La pirámide poblacional de Israel crece en términos de juventud, una sociedad más conectada. E Israel ha tratado de no confrontar directamente con Irán, sino a través de actores secundarios, pero la realidad es que Irán está jugando un juego terrorista en el mundo. Este escenario ha desatado estas protestas más recientes, pero con un mundo que ha cambiado, este mundo más conectado que le digo, este mundo con jóvenes que ya no quieren control sobre su cuerpo y sobre su pensamiento. La pregunta es, ¿a dónde nos va a llevar esto de manera inmediata? Mira, yo creo que la meta del Estado de Israel y la meta de Estados Unidos es quizás no hacer un cambio radical, sacar a la cúpula gobernante en Irán para reemplazarla con otra. Lo que sí, todos los que están al tanto del gobierno iraní, que hay dos partes del gobierno. Está la parte civil que preside el señor, ¿cómo se llama? El presidente electo, Pezeshkian, con su ministro de Relaciones Exteriores, Ali Arakji, y está la cúpula teocrática. Entonces, no importa lo que decide el gobierno civil, que vamos a llamar, siempre necesita la aprobación de los teócratas. Y aquí viene a donde el punto débil que quieren eh, eh, Una pequeñísima. pequeñísima fisura en este tema, a donde quizás puede Israel, Estados Unidos, con los occidentales, eliminar de alguna manera, que sea local o internacional, a la Perdón, cúpula te teocrática interrumpo y dejar. brevemente, Sí, Joseph, una cosa, porque eso que acabas de decir sobre la cúpula teocrática, es decir, sobre la supremacía religiosa, es preciso explicar esto porque en el 79, cuando derrocan a la monarquía, hablan de la construcción de una república islámica. Nada sí, más lejos de eso, no se construyó una república no, con no. independientes. El poder en Irán se divide en dos. Ahora, la teocracia tiene, aparte de la decisión final entre los clérigos, todos mayores de edad y que son consejeros al ayatollah, pero también tiene la Guardia Revolucionaria iraní, a donde tiene el control absoluto de las Fuerzas Armadas. Aparte hay un ejército, un comandante en jefe del ejército, un ministerio de la defensa, pero todos bajo el mando, bajo el control de la Guardia Revolucionaria iraní, y todas las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní se relacionan directamente con la Guardia Revolucionaria y con el Ayatollah. Entonces, cuando hablamos de los ataques en Argentina en el 92 y 93, en los ataques en otras partes del mundo indirectamente vinculados a Irán, incluyendo lo que pasó en Irak, en Siria, en el Líbano, en Israel, todo esto viene de la Guardia Revolucionaria. Entonces, por ahí viene el gobierno y la mano dura de la teocracia
que internamente controla el Basij que es la fuerza policíaca interna, que también responde al ayatollah, y queda el gobierno civil que maneja los asuntos administrativos del país, que sea producción, importación, comercio, todo esto, pero no se mete en asuntos políticos o de política exterior. Y aquí a donde el Occidente está tratando de buscar una fisura entre los dos, por si llegan a quizás desestabilizar la cúpula teocrática, que no cae Irán en un caos, que pueda esta administración civil manejar los asuntos interiores de Irán sin tener esta mentalidad de que vamos a montar un arma nuclear y eliminar a los judíos y eliminar a todo. Cuando el mundo occidental tiene miedo de que Irán tenga un arma nuclear, no porque por alguna razón dicen, mira, Francia tiene Pakistán. No, esto no es el tema. El tema es que Irán, dicho por sus teócratas, que la quieren usar. Lo han No solo amenazado eso, más de Irán una vez. ha hecho algunas declaraciones Sí, muy concretas. Ali Khamenei ha dicho, por ejemplo, que quiere desaparecer a Israel tal y como lo claro, conocemos. claro. Y es más, cuando Ahmadinejad era presidente, le preguntaron si nosotros usamos, como iraníes, nosotros usamos la bomba nuclear en Israel, van a morir judíos, pero van a morir cristianos y musulmanes. Dice, no importa, ellos llegan a donde Dios y él los separa, los fieles de los infieles. Vaya. Entonces estamos hablando con una mentalidad Ok. completamente, no es humana, que digamos. Permíteme avanzar un poco para traer el conflicto a este lado del mundo y ¿Okay? entender por qué, aunque vivamos en Latinoamérica, esto debe importarnos. Está documentado desde hace mucho tiempo la presencia de Irán y las relaciones, en algunos casos abiertas, en otros casos solapadas, pero por ejemplo, con Venezuela ha tenido relaciones abiertas, con Cuba ha tenido relaciones abiertas y hay desde hace un par de décadas informes de distintos organismos de inteligencia internacionales que hablan de su presencia en la triple frontera, este lugar que reúne, un punto que reúne Argentina, Brasil y Paraguay, donde existe un punto que se llama Ciudad del Este, donde es muy poroso en términos de regulaciones, hay mucho contrabando, pero también hay mucho narcotráfico y se habla de financiamiento de grupos terroristas como Hezbollah. Una vez dicho esto, puesto este panorama general, me gustaría poner el foco sobre un asunto específico, que es de qué manera cambia la jugada de Irán después de capturado Nicolás Maduro y por qué. Mira, la presencia de Hezbollah en Venezuela primero ha abierto la puerta desde la época de Hugo Chávez a Irán también, pero Irán fue una alianza con el gobierno chavista para armar una tipo presencia, alianza de Irán en Latinoamérica, pero que beneficia a Irán más que beneficia a Venezuela. El hecho de que Irán tiene una base, llegó a un momento que le está vendiendo gasolina a Venezuela a cambio de oro de la riqueza natural de Venezuela. Le ha entregado pasaportes venezolanos a agentes iraníes y agentes de Hezbollah para poder trasladarse en América Latina. El lavado de dinero de todo el narcotráfico, que había de vuelos de Conviasa que iban de Caracas a Teherán. Y de Eso es una Caracas cosa a, de locos, está sumamente documentado. esto todo Estos vuelos documentado. directos Caracas-Teherán como si fuera una ruta turística Claro, claro. inevitable. Además que ahí están reclutando a gente, a agentes que quieren cambiarse a la religión musulmana, que los mandan a la ciudad de Qom, en Irán. La ciudad de Qom se supone que es a donde está todas las universidades musulmanas chiitas en Irán y las mejores, entre comillas, del mundo, pero cuando llegan allá, los reclutan como agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, y cuando vuelven a Brasil, a Paraguay, a Argentina, a Venezuela, a todo estos países, ellos empiezan a predicar la misma
teología. Entonces, la base que tuvo Irán, que sea de oro, que sea de venta de gasolina, porque ya habían fallado y no funcionaban más las refinerías venezolanas, y había sacado un contrato para reestructurar las plantas de petróleo en Venezuela, Irán, y todo este ingreso que Irán lo estaba recibiendo sobrepasando las sanciones internacionales, porque era dinero de negro, el negro que llegaba, y el oro se llevaba y lo intercambiaban por dólares o por divisas o en Dubái o en Qatar o en estas partes del mundo a donde hay comercio libre. Entonces era un beneficio para Irán. Además que la planta que puso Irán para armar drones, empezaron con la planta, empezaron los drones, mandaban piezas, las armaban en Venezuela como si fueran producción venezolana. Entonces todo eso entre un día y otro se cortó. Ahora, el dinero de Hezbollah, que lavaba Hezbollah de este dinero en el Medio Oriente, en África, Hezbollah más que todo, lo que hacía Irán, lavado de dinero en el Medio Oriente o en el Golfo Árabe, lo que hacía con el oro, lo que hacía con la venta de gasolina, todo eso se cortó. Entonces, esta intervención directa americana, primero de sacar a un, que yo lo llamo, es un fugitivo de la justicia americana, porque ya no era presidente el señor Maduro. No solo, es también un fugitivo de la justicia internacional, porque tenía una Claro. orden de la Corte Penal Internacional. Además, exacto. Entonces, aquí entra Estados Unidos y para sacarle de la mente a los que se oponen a Estados Unidos, que fue a Venezuela por el petróleo venezolano, anunció Estados Unidos que iba a comprar al petróleo venezolano que está en inventario o que está produciendo al precio del mercado, lo que no recibía Venezuela antes porque vendía a la China y vendían a otras partes a menos del precio del mercado, además que regalaba petróleo a Cuba. Me imagino que Cuba, un país que está en el OPEP, que no tiene un barril de petróleo, pero que vendía petróleo y se supone que era para ayudar a la población cubana, pero no, como vemos el caso ahora en Cuba, no ayudaba a nadie, ayudaba a la cúpula gobernante nada más. Así que Ok, es sacar a Irán. permíteme Sí, justo hacer un pequeño paréntesis ahí. Como te decía hace rato, la relación de Irán con algunos países es muy evidente, pero la relación con Cuba no es tan evidente. ¿Podrías explicarnos esto? sí, mira, porque Cuba, desde la época de Fidel Castro, Cuba no pisa los pies de nadie para no provocar más que todo a Estados Unidos. Entonces, siempre lo que hace, lo que llamamos nosotros ilegal o provocativo o lo que sea, lo hace a través de intermediarios. Entonces, su presencia en Venezuela le abrió comunicación con Irán, pero a través de Venezuela. Ahora, ¿cómo la van a arreglar? No sé por ahora, pero no tengo la menor duda que hay agentes iraníes que visiten a Cuba y que agentes de la G2 cubana que están en Venezuela tienen trato con los iraníes y con los de Hezbollah, pero esto no va a flotar abiertamente hasta después de una documentación que tenga la inteligencia americana o venezolana en el futuro para poder hacer el vínculo. Pero Cuba está presente en todo lo que es, ¿cómo se llama?, trabajo ilegal en América Latina, que sea a través de los venezolanos para lavado de dinero, para el hecho de que hay gente que acusan, no acusan, pero dicen que Fidel Castro fue al inicio quien le dio la idea a Hugo Chávez de empezar a armar las ventas y el control de las drogas en Venezuela con los carteles de Colombia, y de allí empezó el cartel de los soles, porque son los militares que Claro, fueron a organizar y liberales. controlar el tráfico. Entonces, Cuba está en todos lados, esto no cabe duda. Desmintieron por años que no había presencia cubana, pero la realidad, todas las agencias de inteligencia sabían que Maduro estaba protegido por agentes cubanos, y lo que atrasó la extracción de Nicolás Maduro fue simplemente
que yo estimo que los agentes cubanos tenían la orden de matarlo antes de que llegue a la mano de los americanos. Los Esas eran argentinos, las versiones que estaban circulando, es cierto. Se me definitivamente. acaba un poco el tiempo, pero quiero tocar, no quiero terminar sin tocar dos temas importantes. A ver, Mencionamos brevemente lo del enriquecimiento de uranio de y uranio. la cantidad que está acumulando Irán. Como dijimos, hasta el 5% es razonable para uso civil, energía, medicina. Ahora resulta que Irán tiene la mejor medicina del planeta. Pero el mismo gobierno de Irán ha reconocido estar enriqueciendo uranio hasta el 60%, Y cosa que tiene, se acerca mucho a los usos militares. Y hay los organismos internacionales, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha registrado rastros de pruebas nucleares que hacen suponer que están acercándose mucho a la fabricación de un arma nuclear. mira, esto no cabe duda. La Agencia Internacional de Energía Atómica inspeccionó al territorio iraní menos de un mes que empezó la guerra entre Israel y Irán. Y durante la inspección no dejaron a los inspectores entrar a 3 localidades a donde sentían ellos con sus inspecciones, sabían que había algún trabajo de uranio y no quisieron inspeccionar, no lo dejarlos inspeccionar estas localidades. Además que reconocieron que tenían 400 kilos o 600, no me acuerdo el número, creo que es 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y se 400 ofreció kilos. Rusia a trasladarlo y dejarlo para los iraníes, pero en Rusia, para evitar la confrontación. Pero no quisieron los iraníes y esto causó que empezaba aquella guerra del 12 de junio, primero Israel y luego Estados Unidos. Pero definitivamente las intenciones se veían tan claras que ellos estaban corriendo, avanzando contra el tiempo para lograr el nivel para armar un arma atómica. Bueno, de ahí se entiende cada vez mejor por qué las sanciones económicas internacionales para presionar a un régimen que trata claramente de construir una fuerza nuclear que significa, como todas las fuerzas nucleares, una amenaza, solo que la ideología de quien la Claro, posee no hace es mucha una cuestión diferencia. menor. Por último, quiero hacerte una pregunta que te han hecho muchas veces en los últimos días, pero no puedo dejar de hacértela. Eh, con todos estos elementos en la mano, teniendo la información que tenemos, eh, la gente especula acerca de una acción militar en Irán. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, yo puedo especular que la opción militar está en la mesa, pero el presidente Militar Trump, por parte, exacto, por parte de sí, Estados Unidos. está en la mesa, no cabe duda, y no se ha suspendido, se ha puesto en pausa por el momento, abriendo el camino para las negociaciones. Pero lo bueno en todo eso es que el presidente Trump está muy claro en lo que quiere: desarmar al sistema nuclear iraní, prohibir que Irán enriquezca uranio en el futuro y segundo, terminar, eliminar, desmantelar la construcción de los misiles intercontinentales, porque Irán, si necesita un misil intercontinental, es para alcanzar a Estados Unidos, no tienen para alcanzar a Europa los misiles balísticos. A Israel balístico intercontinental es Estados Unidos. Entonces, el sistema ese no debe de construirse en Irán siempre y cuando hay esta cúpula teocrática en el poder que puede usar cualquier arma con una justificación religiosa con permiso de Dios. Y aquí hay muy poca discusión que hacer con ellos. Correcto. Es así de terminante, porque así determinante es como está planteado desde el lado iraní, es decir, como un mandato divino. Así es. Es Joseph Haig, el analista político especializado en Oriente Medio. Muchas gracias, Joseph. Gracias a ustedes. Bien, ha quedado más que claro por qué debemos tener los ojos puestos sobre Irán y de qué manera eso influye en nuestra vida cotidiana, aunque no lo tengas a simple vista. Ahora vamos a dar una vuelta por el Adam Smith Center. ¿Cómo será el futuro del hemisferio? Bueno, esa es una pregunta que sería oportuno conseguir responderse.
el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University realizará un encuentro especial titulado Leadership, Freedom and the Future of the Hemisphere. La conversación reunirá a los Senior Leadership Fellows de la primavera del 2026 junto a los referentes de la región para debatir sobre liderazgo, libertad y los desafíos que enfrenta el continente. El evento se llevará a cabo el 3 de febrero en el Centro de Gestión e Investigación Avanzada en el campus de FIU en Miami. Para participar debes inscribirte en este enlace que ves en pantalla. Ahora sí, esto fue todo por hoy. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias por habernos acompañado. Soy Gabriel Bauduco. Te espero la próxima.